que bienvenida y tiene usted la palabra. Hello, good morning, everyone. Let me introduce myself. My name is Ahmed Iwaida. Me llamo Ahmed Waider, es el coordinador del Banco Mundial para el turismo sostenible y patrimonio cultural. An example of urban and rural revitalization connectivity between Un ejemplo de revitalización, regeneración. ¿Cómo lidiar con esas diferentes situaciones? Can you hear me? Sí, ¿me oyen bien? Sí. Tenemos algunos problemas de conexión. Quizás si suprime el vídeo, el sonido mejorará. No. Hello? Yes, Ahmed. Sí, Ahmed. Well, this is what happens when you talk to someone 12,000 kilometers away. Esto es lo que suele pasar cuando estamos hablando con gente que está tan lejos. I think we see you now. We are going to try to find a way in order to connect with your video. And what I would like to request you, if you hear me. Mientras conectamos, me gustaría decir algo. En el tiempo del que hablaba antes, en mi pasado, me acuerdo que el Banco Mundial trabajaba no tanto con temas de patrimonio cultural, pero creo que hoy en día el Banco Mundial sí que trabaja estas competencias y que trabaja conjuntamente con UNESCO. Me acuerdo de una mesa redonda que se organizó en Washington y que trabaja conjuntamente con UNESCO. Me acuerdo de una mesa redonda que se organizó en Washington para pedir al Banco Mundial que integrase las competencias de patrimonio cultural. Creo que es algo que ya se ha integrado y que ahora tienen estas competencias. Hello, do you hear me now? Yes. ¿Se me oye ahora? Sí. Sí. Te oímos, pero no te vemos. Can you hear us? ¿Nos oyes bien a nosotros?
So while we wait, I think what we're going to do is we're going to put a Bueno, video on vamos a poner un vídeo sobre la experiencia en Jordania. No sé si se... Perdona, Pablo, dime. Sí, Yes. te mando el vídeo del World Bank por si puedes. A ver, Vale, un momento. espera. Hello, can you? Yes. Yes, I will hear you. I will hear you. Sorry for the delays. Georgians call October Vinpite, wine month. This is a period when grapes are harvested, collecting and pressing the grapes Algo fatal. in the Kakheti region. This is a festival not only for Kakhetians, but also for the whole country and its visitors. Historic and cultural monuments from various centuries are intermingled here. Together with beautiful natural vistas, they create a unique synergy. That's what attracts visitors to Kakheti. The desire to develop this International Bank for Reconstruction and Development, the World Bank, and implemented by the government of Georgia. The project builds on the overall Kakheti tourism strategy. The project implies improvement of tourism and cultural heritage infrastructure, enhancement of institutional capacity, rehabilitation of municipal infrastructure and public facilities, conservation and restoration of public spaces and cultural heritage buildings, and development of tourist routes. Tourist infrastructure projects were designed based on the concept of harmony between the architecture of historic monuments and the natural landscape. One of such historic sites is Ninotsminda complex, the city fortress Ujarma, New and Old Shonta. Bodbe Convent, Khirsa Stepan Monastery, Hvela Tsminda, the rock-embedded David Garaja Monastery, Ialta Monastery, David Garaja Monastery, Ialta Monastery Complex, and one of the biggest churches in Georgia, Alaverdi Monastery Complex. Under the Regional Development Project, tourist infrastructure urban landscape was developed near Alaverdi, which includes information center, public parking lot, and toilets. Cafe Chavitsi was built here. Development of tourist infrastructure around the cathedral is very important. Alaverdi Monastery has a lot of tourists and visitors throughout the year. I think we need to offer them healthy and natural Georgian products. Matsoni or Georgian yogurt Mariam are just such examples of local cuisine.
Total cost of the project is $75 million. It is an investment into a better future. That's the money to be spent for further economic development of the region and the country. The regeneration of Telavi has helped to create many local jobs and improve infrastructure and transportation facilities, bringing direct benefits to the residents, improving experiences for tourists, but also creating a favorable climate for continued investment. A series of broad consultations with all stakeholders made it possible to identify the needs of those concerned and to plan accordingly. Everything is new. We are impressed with everything here. It was never like this before, and I would never imagine Telavi would change so much and become so beautiful. The of the administrative center of Kakheti, Telavi. This is not only about building tourist infrastructure. It can be said that this is rehabilitation of Telavi. Not only separate buildings were renovated, but the whole streets, together with their buildings, including residential ones, were rehabilitated. Today, Telavi is truly a different town. Under the regional development project, the Erekli Square was completely overhauled. Cobblestone roads were built and street light posts were installed. Pedestrian road leading to Erekli Palace was lit with decorative lampposts. The facades of the residential buildings situated near the Erekli Palace were renovated in order to be in more harmony with the palace architecture. Handmade wooden balconies with decorations, beautiful towers, gates styled according to local historic architectural traditions and written to be in more harmony with the palace architecture. Handmade wooden balconies with decorations, beautiful towers, gates styled according to local historic architectural traditions and rich fences. All these made this town become a best example of synthesis between the old and the new. Renovated and restored Nadikhmari Park is, as locals put it, Telavi's oxygen, and one of the most favorite places of recreation for Telavi residents. Information boards were put up all over Telavi. Public places offer free Wi-Fi. The ancient seat of kings has become an attractive tourist destination. Vareli is the second largest town in Kakheti after Telavi. That is why its rehabilitation is one of the important parts of the regional development project. The changes that were made with the world barren and old architecture. Spectacular province of Tusheti is part of Kakheti region. Rehabilitation of Tusheti and Datlo village in particular is one of the biggest parts of the regional development project. Rehabilitation of historic buildings in the Datlo village is carried out with the use of traditional materials and by applying ancient building methods. Almost all houses will be restored to their original state. We try to be involved in the construction works too. They employed all of us. They built houses for us, and we are very grateful. Datlo's rehabilitation is very timely for the village because many houses were dilapidated and on the verge of collapsing. Currently, the owners of rehabilitated houses already plan opening small guest houses. This will develop infrastructure and facilitate growth to extend their business activities or even launch new businesses. One of the goals of the Regional Development Project of Georgia was attracting private investments into Kakheti's tourism and agribusiness areas. With the support from the World Bank, the government of Georgia played its part in the process through improving the infrastructure near the private business areas. Actually, it had a lot of impact on Lopota Hotel and number of its guests, because accessing the Lopota Lake became easier. Besides, on the hotel's territory, the tourists want better infrastructure, which means comfortable parking lots, more facilities inside the hotel complex like sports or other activities, which is a great advantage for us and visitors. To ensure sustainability, training is now being provided to tourism personnel working in Kakheti, especially in the hotel sector. Capacity building is also offered to the Georgia National Tourism Administration and the Agency of Cultural Heritage Preservation.
To evaluate the project impact, a professional consulting firm is hired to monitor improvements in people's lives, their income, as well as it records tourists' arrival, their spending, and the level of their satisfaction. Regional Development Project of Georgia is continuing with the World Bank support. This is a project with a clearly innovative concept. Such large-scale construction works haven't taken place in Georgia yet. These development activities are directed at making Kakheti attractive for local and foreign tourists. Haven't taken place in Georgia yet. These development activities are directed at making Kakheti attractive for local and foreign tourism. This is a project directed toward the future. Its goal is to ensure Kakheti's further development, attracting investments to the region and providing much-needed employment to local population. Yes. Ahmed? Yes. I hope you can hear me now. Ahmed, espero que me podéis escuchar ahora correctamente. And I'm glad you played the video. Sí, bueno, me alegro que hayáis mostrado el vídeo porque establecido entre las zonas rurales y urbanas. Y esto ha sido posible en este país que quería adoptar el tipo de desarrollo que existe en la Unión Europea como candidato a la Unión Europea y ha intentado conservar su patrimonio cultural. Es un país muy rico. También tenemos que decir que ha habido mucho desarrollo en la protección de su entorno natural y el crecimiento económico que ha supuesto la creación de empleo. Me gustaría compartir mi pantalla. Espero que se pueda ver. No sé. Avísame si no se ve la pantalla. No sé si lo pueden ver, si pueden ver la pantalla. Allá. Espero que se pueda ver. No sé. Avísame si no se ve la pantalla. No sé si lo pueden ver, si pueden ver la pantalla. No, por ahora no se ve. You see where to click to share the screen, no? Yeah, do you see it now? ¿Se ve ahora? No. Okay, let me continue then. So as the video showed, the World Bank has been helping Georgia, and as chairman, Georgia came a long way. Podemos ver en el vídeo que Jorge hizo un gran recorrido desde su separación de la Unión Soviética. Existía una gran pobreza y una gran división entre las zonas rurales y urbanas y un alto índice de paro. Ha habido un desempleo de 25%. El país es eminentemente rural, vive de la agricultura. No sé si conocen la historia de Georgia. Se trata de un país con una gran riqueza patrimonial, una larga, extensa historia y financiera importante, y por un conflicto bélico entre Georgia y Rusia. Esto incrementa los niveles de pobreza. Muchos habitantes empezaron a huir del país.
Y el país empezó a buscar nuevos motores para el crecimiento y, por supuesto, contaban con agricultura y una gran cultura en las zonas rurales, una arquitectura en esas zonas rurales. Así que el Banco Mundial les facilitó ayuda para el desarrollo económico. Podemos decir que el Banco Mundial ha colaborado con ese país y nosotros hemos tenido que redistribuir esta ayuda económica y hemos ido hacia una nueva era de desarrollo regional con un enfoque global, incluyendo la conectividad entre las zonas rurales y urbanas y también reforzando el desarrollo económico. Este enfoque ha sido gracias al programa de desarrollo para Georgia y mirando más de cerca la estrategia económica, podemos decir que lo que ha ayudado mucho a Georgia es una estrategia de regeneración urbana que pretendía identificar las bazas de cada provincia, también poner de relieve su agricultura, las bazas de cada provincia, también poner de relieve su agricultura, cultura. Empezamos por la región de Kakheti y también la zona interna de Tbilisi, que es una región con un gran patrimonio cultural. Y analizamos la cadena de valores. Ya se ha hablado del análisis de la cadena de distribución. La región tiene un gran potencial para el desarrollo turístico, pero también ha sufrido de su baja calidad de infraestructuras. Las ciudades históricas estaban muy deterioradas debido al alto nivel de pobreza y al escaso mantenimiento de sus infraestructuras, y mover esas infraestructuras para ir hacia una economía estable. Pero después el gobierno de Georgia adoptó otro enfoque. Me gustaría decir que hemos llevado a cabo estamos llevando a cabo esta regeneración desde hace un tiempo. Estamos pretendiendo también insistir en la conectividad, integrarlo de manera constante. Esto podría deteriorarse debido al hecho de que las personas los rurales se marchan, porque si no somos capaces de retenerlos, podemos perder riqueza. Me gusta hablar también de la oportunidad para las personas. Tenemos esa diferencia, pero también esos productos que son el patrimonio cultural, con los monasterios, los pueblos históricos, sus iglesias. Por otro lado, tenemos la naturaleza y las zonas protegidas. Y en tercer lugar, tenemos ese vino orgánico de Georgia y esa forma orgánica de producir vino típica y tradicional de Georgia. Y ahora les estamos ayudando a ese vino orgánico de Georgia y esa forma orgánica de producir vino típica y tradicional de Georgia. Y ahora les estamos ayudando a desarrollar estos métodos tradicionales. Así que si conectamos estos tres elementos, y me gustaría
destacar la importancia para los circuitos turísticos, porque esto está en el centro del desarrollo económico, trabajando con clústeres económicos y con estos hubs. La revitalización rural es algo que se ha logrado teniendo en cuenta 3 aspectos. En primer lugar, la renovación de las infraestructuras, que era una necesidad. Y luego, un incentivo. Las personas no únicamente necesitan casas y un lugar donde vivir, tienen que mantener estas casas que se han renovado. Así que hay un programa para que las personas conviertan parte de estas casas en un restaurante o en alguna otra microempresa. Y se trabajan también con ayudas y luego también con formación. Este enfoque ha demostrado ser exitoso porque además también se ha podido evitar otros temas que surgieron en el pasado. En el pasado se intentaron desarrollar zonas rurales, pero no se hizo porque no tenían ningún medio, ningún medio económico, no había otros ingresos, así que la única opción que tenían eran vender sus casas e ir a un lugar más barato y esto llevó a una gentrificación de las zonas. Pero ahora se ha podido evitar trayendo a las personas, pero también preguntando a esas personas que viven ahí qué es lo que quieren, cómo quieren que se renueve su zona y también dándoles un rol a la hora de renovar sus lugares y darles esas ayudas para crear una empresa. Al final del proyecto, alrededor de 500 casas fueron restauradas, así como otros edificios, 2 pueblos históricos y ha habido menos desplazamiento y se ha evitado la gentrificación. Además, también se ha intentado atraer al sector privado para formar parte de este modelo de regeneración. Ahora los turistas empiezan a venir a Kakheti y vienen a Georgia, pero también, sobre todo, a Kakheti. Y hemos pasado de 500.000 a 7 millones de visitantes. Y necesitan alojamiento, infraestructuras. Así que mientras se han ido renovando sus casas, muchas veces se han convertido en lugares donde se pueden quedar los turistas, pero también necesitamos espacios más grandes y ahí entran las empresas privadas. Y así, las zonas rurales, teníamos estos espacios que no se utilizaban y que ahora tienen estas infraestructuras y han sido en estos espacios u hoteles o fábricas que para dar apoyo al sector del vino, y el sector privado se ha visto atraído hacia la zona, no únicamente para ofrecer sus servicios, los servicios necesarios para el pueblo y para los turistas, sino también creando puestos de trabajo en la región. Y esto ha hecho que toda la región sea más atractiva. Otro aspecto del proyecto es que cuando visitamos los satélites alrededor de las zonas urbanas, que puede ser un monasterio o una iglesia o un antiguo fuerte, se crean también unas instalaciones en cada uno de estos puntos donde los locales pueden ir. Se crean también unas instalaciones en cada uno de estos puntos donde los locales pueden ir y ofrecer sus productos locales en venta, sus vinos, sus quesos y otros productos.
Así que para los turistas es una experiencia de gran interés porque pueden interactuar con los locales. Y para las personas y los agricultores de la zona es una oportunidad de venta de sus productos. Y finalmente también me gustaría hablar de los eventos, porque con este enfoque de desarrollo regional fue muy importante desde el punto de partida el establecer un calendario porque con este enfoque de desarrollo regional fue muy importante desde el punto de partida el establecer un calendario de eventos, festival de productos artesanales, por ejemplo. Y esto se convirtió en algo que se ha establecido y no únicamente las personas de las ciudades cercanas vienen a la región, sino que también se atrae a turistas internacionales para venir a Catheti, por ejemplo, en septiembre para el Festival del Vino. Así que este tipo de eventos son interesantes para los locales para poder vender sus productos, sea miel, vino, queso, productos artesanales u otros productos. Y me gustaría también hablar del acuerdo con las autoridades regionales para poder medir el éxito y el impacto. Y esto se ha estructurado a través de tres elementos. Uno son la mejora en las infraestructuras y en las condiciones de vida y la calidad de las infraestructuras proporcionales. En segundo lugar, tenemos los indicadores económicos, número de turistas que visitan la región, lo que gastan, la mejora de la economía en cada hogar, el número de puestos de trabajo creados en cada zona. Y en tercer lugar, las instituciones y la gestión de estas instituciones. Por ejemplo, también ver el número de pymes que se han creado. Y hemos visto un cambio, porque, por ejemplo, también ver el número de pymes que se han creado. Y hemos visto un cambio, porque durante mucho tiempo estuvimos más centrados únicamente en la conservación y protección del patrimonio cultural, pero al tener este enfoque global e integrado de la parte cultural y también el desarrollo a su vez regional y económico, es algo muy interesante que se está replicando en Azerbaiyán, Armenia y otros lugares y otras regiones también en China, en Papúa Nueva Guinea, Filipinas y otros puntos del mundo. Y quizás lo deje aquí y no sé si habrá alguna pregunta. Muchísimas gracias por escucharme y siento los problemas técnicos. Muchísimas gracias. Ha sido muy interesante y la forma de trabajar es con este enfoque global, tal y como decías. Realmente es muy interesante ver esto y también ver lo que se ha hecho en Georgia y cómo se han también creado nuevas carreteras y se han adaptado a los nuevos tiempos y la innovación y la infraestructura son capaces de cambiar en ocasiones el paisaje tradicional para bien, porque era necesario. No sé si hay alguien que tenga alguna pregunta. Yo estuve en el Consejo de Europa. Trabajamos mucho con el Banco Mundial y me acuerdo que sus colegas del Banco Mundial trabajaban mucho en
construcción democrática y la reconstrucción democrática de la zona y otros más en la reconstrucción de los edificios. Pero me acuerdo de que conseguimos desarrollar y trabajar en muchas ciudades históricas. Puedo decir que el patrimonio cultural se convirtió en un elemento muy importante para la integración de Georgia en el Consejo de Europa. Como usted sabrá, formar parte del Consejo de Europa tienen que presentar cuáles son los sistemas que utilizan y recuerdo que junto con el Banco Mundial y cooperando con su presidencia pudimos trabajar en un factor muy importante para que Georgia formase parte del Consejo de Europa. Tras esta experiencia no he tenido más contacto con el país, pero mi pregunta es la siguiente. ¿Siguen estas leyes que se desarrollaron en vigor? ¿Se siguen utilizando? Creo que había 3 o 4 nuevas leyes que pasaron en aquella época que fueron aprobadas en el Parlamento, algo muy difícil para el presidente, ya que el presidente tenía una ideología y era muy difícil para el Consejo de Europa, el Parlamento, algo muy difícil para el presidente, ya que el presidente tenía una ideología y era muy difícil para el Consejo de Europa el poder formar parte de un debate así, trabajando con la Comisión de Patrimonio Cultural. Así que me gustaría saber qué es lo que ocurrió con aquellas nuevas leyes que se desarrollaron en aquella época. ¿Podría decirme algo al respecto? Yes. Yes, these laws were very Sí, estas leyes fueron muy importantes, se mantienen y de hecho son el marco o son los cimientos para nuestro trabajo. Afortunadamente, Georgia tiene un Ministerio de Cultura muy fuerte y también el de Medio Ambiente y the recent history of Georgia. la historia reciente de Georgia todo colapsado. Infrastructure was Las infraestructuras, podríamos decir que simplemente no existían, la electricidad casi tampoco en la región. with the Rose Revolution in 2003. Así que Massive reform. tras 2003 hubo una gran reforma y entonces fue cuando se pudieron reforzar estas leyes. Es cuando hubo un movimiento muy agresivo anticorrupción. Y creo que esto también fue muy importante y fue algo importante para la Unión Europea, el ver cómo esto estaba ocurriendo y estaba funcionando en Georgia. Esto fue el momento más importante para Georgia, de 2003 a 2008, que es cuando se realizaron todas las reformas y la ley de la que habla. Esto fue el momento más importante para Georgia, de 2003 a 2008, que es cuando se realizaron todas las reformas y la ley de la que habla entró en vigor y toda esta relación urbano-rural y toda la regeneración es algo que se comenzó. Todos aquellos que visitaron Georgia antes de 2003 y luego después de 2005-2006 han podido ver esa increíble regeneración en muchísimas de sus ciudades. Pero también se cometieron errores y creo que también es importante aprender de los errores que se cometieron en Georgia. Con la prisa de acelerar el crecimiento económico, se intentaron relajar algunas de estas normas y leyes. Así que la regeneración urbana sin la intervención adecuada de UNESCO. Y UNESCO tuvo que hacer algo al respecto, porque la regeneración no se había hecho de forma
adecuada. Nos llevó a nosotros, UNESCO, el Gobierno y el Banco Mundial, un tiempo bastante importante el poder corregir algunos de los errores cometidos debido a la relajación de algunas de esas leyes. En cuanto al medio ambiente, lo mismo. Entró un nuevo ministro y dijo, quiero hacer concesiones en estas áreas protegidas para maximizar los beneficios. Y, por supuesto, una vez más, esto se ha tenido que corregir. Así que de 2003 a ahora, por supuesto, se han cometido errores y se han aprendido lecciones de la forma más difícil, de la más dura. Y que espero que sean un ejemplo para otros países en Europa del Este que también quieren formar parte de la Unión Europea. También recuerdo que había un Centro Nacional para el Patrimonio. No sé si sigue existiendo esta Fundación Nacional. Creo que su presidente se llamaba David Nietzsche o algo así. Era profesor de la universidad. ¿Es así? Bueno, hay una pregunta. ¿Cómo el Banco Mundial, cómo ha trabajado el Banco Mundial? ¿Tuvisteis una solicitud del gobierno y enviáis a expertos internacionales o cómo trabajáis? Bueno, esto es una pregunta muy buena y de hecho quería explicar esto al principio, pero con todos los problemas técnicos lo he olvidado. Básicamente, el Banco Mundial tenemos lo que se llama el GOAL, que son nuestros objetivos, que son reducir la pobreza extrema y promover la prosperidad en zonas rurales, urbanas y demás, y el conseguir trabajo para todos. Trabajamos con prácticamente todos los países del mundo. Tenemos una estrategia de partenariado teniendo en cuenta los objetivos de desarrollo del país. Y nosotros lo que hacemos es contribuir a esa estrategia de desarrollo junto con la Unión Europea u otras, teniendo en cuenta los objetivos de desarrollo del país. Y nosotros lo que hacemos es contribuir a esa estrategia de desarrollo junto con la Unión Europea u otras organizaciones con las que trabajamos. Pero trabajamos junto con el país, desarrollamos un programa para los próximos 3 a 5 años. Así que el país siempre está presente. Ellos nos dicen, tenemos que trabajar con vosotros. Y el banco tiene dos instrumentos. Uno son las ayudas que proporcionando una estrategia, estudios, plan de acción y capacidad. Y una vez que tenemos estos planes, damos estas ayudas para el plan de acción y capacidad. Y una vez que tenemos estos planes, damos estas ayudas para implementar los planes. Pero después de un estudio y un análisis exhaustivo a nivel medioambiental y a otros niveles. Y vemos si es viable a nivel económico. Y como decía, trabajamos en 3 categorías. El mundo está dividido en 3 categorías. Los países menos desarrollados con un PIB muy bajo. Y damos unos créditos muy buenos, que son casi como ayudas durante 10, 15 años con un pago en más de 20 años y casi 0% de interés para ayudar a los países menos, Brasil, Turquía y otros países. Entonces, el precio de sus créditos son más caros. Y este sistema crea una ayuda, digamos, de los países más ricos a los más pobres. Gracias. En este caso, entonces,
¿Trajisteis a expertos internacionales para validar el proceso? Sí, trajimos a consultores internacionales que ayudaron en el trabajo en el país para preparar esta estrategia nacional de turismo y de desarrollo regional, y se centraron en Cageti como primera región piloto con esta estrategia de turismo y que incluía la regeneración urbana, y se centraron en Cageti como primera región piloto con esta estrategia de turismo y que incluía la regeneración urbana, y todo estaba formando parte de este plan y luego ya se implementó. Pero también la Unión Europea fue un partner, por ejemplo, en cuanto a temas agrícolas, luego el Banco de Inversión, el Consejo de Europa. Así que el proyecto de desarrollo regional o el programa fue un catalizador. El gobierno era el propietario, pero luego trabajó con distintos partners. Así que ha sido un catalizador para que otras organizaciones entrasen y también colaborasen. Exacto, así es. Excelente. ¿Tiene datos en cuanto a la tasa? Sí. Hemos monitorizado el impacto a nivel regional y a nivel nacional. A nivel regional se han creado unos 6.000 puestos de trabajo. El impacto del grupo tiene un resultado sobre la infraestructura y en cuanto al desarrollo económico y las instituciones, y cada uno de ellos tiene sus propios indicadores. Y luego está el desarrollo y viendo distintos grupos específicos y cuál ha sido el efecto en estos grupos específicos. Sorry. As I said, thank you very much for joining. Bueno, muchísimas gracias. As I said, thank you very much for joining. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por unirse. Hemos visto el vídeo, hemos podido ver los resultados de su trabajo, que son de gran interés. Abu Dhabi this January, just before the pandemic. I don't know what came up in there. So, no sé qué es lo que apareció en la pantalla ahora. We're seeing your screen right now, Ahmed. I don't know if you want Mira, to... Ahmed, ahora sí que estamos viendo la presentación. No sé si quieres volver a tratar alguno de estos temas o añadir algo en cuanto a tu presentación. Lo sentimos, pero el Ahmed tiene el micrófono. Sentimos, pero el Ahmed tiene el micrófono apagado. We cannot hear you. Okay, I wanted to show you a few. Sí, quería mostrarles unas cuantas transparencias, simplemente para mostrar los resultados del proyecto. ¿Podéis ver la pantalla ahora? Lo hemos visto antes, pero ahora no se ve. Se veía hace un minuto, ahora de nuevo no se ve. Ahí parece que ya está, ahí. Por ejemplo, esto es Dartlu, un pueblo remoto, y como podéis ver existe una arquitectura vernacular con estas paredes de maestros que quedaban, maestros de la construcción, que quedaban en estas zonas rurales. Una de las cosas interesantes aquí es que estos maestros lo que han hecho es formar a otros y enseñarles a trabajar en este tipo de arquitecturas.
Hay una normativa ahora del tipo de restauración y cómo se debe desarrollar. Y una vez se completó la restauración, vimos que muchas personas, por ejemplo, convirtieron sus hogares en un bed and breakfast. Aquí tenemos un ejemplo. Esto es antes de la restauración y podemos ver cuál es el resultado después. Así que básicamente todos los muros, todo el trabajo se ha hecho durante relacional a ellos. Esta es una casa con un estilo muy tradicional, con estos muros de piedra. Pero vemos cómo se ha ido reconstruyendo en una zona pobre con amianto y con elementos no adecuados. Así que lo que hemos hecho es traer los elementos adecuados y traer estos elementos tradicionales y el estilo también a los edificios. Algunos estaban en buenas condiciones, simplemente con un poco de trabajo se podía mejorar muchísimo la condición de estos edificios, porque queríamos evitar la reconstrucción, sino que hablábamos de rehabilitación. Por ejemplo, vemos que el muro está muy bien, pero no tanto el trabajo en madera. Por ejemplo, vemos que el muro está muy bien, pero no tanto el trabajo en madera. Y lo que se hizo fue arreglar esto y después se ha convertido muchos en una galería o en un restaurante, en un café. La estructura que vemos aquí estaba en condiciones muy malas. Había muchos problemas en cuanto a los cimientos y lo que hicimos fue hacer que fortalecer estos cimientos. Y luego aquí hay estos edificios que también se han restaurado, edificios históricos. Parque que hemos visto en el vídeo, que se había abandonado durante mucho tiempo, estaba en unas condiciones ínfimas y como ven se ha renovado también y tiene una zona de juego para niños. Y también vemos estos miradores al valle para poder observar las preciosas montañas. Los autobuses eléctricos que además muestran el nuevo logo de Cageti y puedes hacer un tour en estos autobuses limpios que traen limpios que traen ingresos a la economía local. Estos son 4 castillos que se han conservado. Ahora tienen unos 30.000 visitantes cada uno de ellos. Y esto es muy importante para los ingresos de la ciudad, que pueden reutilizar estos ingresos para mejorar sus infraestructuras y continuar desarrollando la ciudad y las zonas rurales. Aquí también vemos estos castillos. Tenemos aquí también la oficina de turismo. Es una pequeña oficina donde hay formación turística, pero además se han introducido nuevas tecnologías que se pueden utilizar códigos de barras, por ejemplo, o en audio, y también se han introducido conceptos de realidad aumentada. Aquí tenemos un ejemplo de una iglesia y monasterio.
Y luego también tenemos instalaciones para los turistas, que es lo que comentaba anteriormente, cerca de estos centros históricos donde los locales pueden vender sus productos. Aquí tenemos la restauración de este pueblo patrimonio. Pueden ver aquí el nivel de abandono. Utilizaron materiales de la zona y se eliminaron esos techos que se habían puesto cuando no se habían restaurado, y lo que se hizo fue restaurar de forma adecuada los techos de esas casas. Aquí tenemos un ejemplo de un partenariado público-privado. El sector privado tiene tierras y dice: quiero desarrollarlo para que sea un hotel boutique. En este caso, así que nosotros les proporcionamos las infraestructuras off-site, libre de cargas, para poder acelerar este proyecto. Y otro libre de cargas para poder acelerar este proyecto. Y otro partner colaboró también dando una línea de crédito a esta empresa privada para poder construirlo. Financing also the private sector. So a good example of it. Un buen ejemplo de este método lo podéis ver aquí. Estos pequeños círculos son ánforas hechas de barro que están bajo tierra, y ahí se instalan estas ánforas, se cubren con tierra y se fermentan naturalmente. Así que en Cajetil logran estas ánforas, se cubren con tierra y se fermentan naturalmente. Así que en Cajetil lo que dicen que el vino viene de la tierra, se cogen los racimos de uvas y se vuelven a la tierra para fermentar. Y si conocen geología sabrán que el vino no es alcohol, sino que es cultura. La gente se sienta en la mesa, hay todo un ritual de brindar con el vino, forma parte de la historia. Es un evento social, es una celebración social que se hace todo en torno del vino. Son los eventos en los que los habitantes pueden vender sus productos. Local products and became this logo. And finally, you asked Pablo about the results. So this shows the results. Tenemos los resultados en recursos para la economía local. Aquí tienen las cifras. Al inicio tuvimos que llevar a cabo una serie de cambios en todas las infraestructuras de inversión. Teníamos unos objetivos y al final contratamos una empresa para que realizara un estudio de las cifras. A ver, y así es como hemos obtenido estos resultados. Lamentamos comentar que existen interferencias y no nos llega el sonido. Out to monitor temporary jobs created, and then la creación de empleos se crean. Out to monitor temporary jobs created, and then la creación de empleos se crean empleos temporales. Pero también me gustaría terminar con esta transparencia en la que se ve claramente la colaboración público-privada. Tenemos este edificio
ha sido renovado, el sector privado renovó este edificio y lo ha transformado en un hotel. Y gracias a esta colaboración tenemos este hotel. Quisiera resumir todo lo que he dicho hoy en 2 palabras. La revitalización ha sido posible, se ha transformado en un acervo, en unas plazas. Había antes mucha pobreza, problemas con el alcohol, y ahora las personas se sienten muy orgullosas de ser de Cajeti y de haber podido apoyar este desarrollo y la creación de empleo. Muchísimas gracias. Sí, las mejoras son tangibles realmente. Tengo algunas preguntas del público. La primera de Ahmed Ayman Eisa es un alumno egipcio que dice que la comunidad local desempeña un papel de desarrollo, ¿verdad? Y estos festivales locales desempeñan un importante papel para ayudar a las ciudades. Proyectos en los que el desarrollador, que sea el gobierno o una organización externa, tienen en cuenta los intereses de la gente. Y si tienen en cuenta lo que nosotros queremos, porque la comunidad es la que realmente sabe lo que quiere, eso ayuda mucho. Si no se consulta a la gente, tengo que decir que las comunidades locales son un motor de desarrollo. Y empezamos a consultar de manera muy amplia a la gente para ver lo que querían para sus respectivas regiones. Hemos organizado más de 70 consultas y teníamos que consultarles numerosas veces antes de ponerse de acuerdo en torno a un diseño. Y decidimos que íbamos a tener siempre un periodo durante el cual se consultaría a la población antes de abrir un restaurante o un hotel, y hoy en día, gracias sobre todo a la creación de empleos, podemos ver que hay muy poca gentrificación debido precisamente a este sentimiento de pertenencia de la comunidad. No es fácil, es complejo, porque esto dependerá, por supuesto, de la demanda. Es difícil, pero realmente yo creo que la manera más sostenible de hacer las cosas. Sorry, I was saying. Sorry, I was saying gentrification has a bad connotation. Sí, la gentrificación existe, pero también importa mucho el estilo que se adopte para llegar a los buenos resultados. Quizás sea la cara amable de la gentrificación, ¿no? Al final, sí, la gentrificación es el resultado quizás de la gestión y es difícil evitarlo. Como desarrolladores tenemos que proteger los intereses de la comunidad. No tenemos que forzar a la gente a vender sus hogares o sus casas para transformarlos en hoteles, por ejemplo. Pero lo que hemos aprendido es que la regeneración urbana, sin crear puestos, sin crear puestos de trabajo y sin mejorar el entorno. Muy bien, muchísimas gracias, Ahmed. Al final hemos podido conectar. La verdad es que ha sido un milagro. Estoy en Singapur en estos momentos y creo que tengo una buena conexión, pero bueno, la verdad es que no es fácil. Son los misterios de la tecnología.
Thank you very much. Muchísimas gracias. You're welcome. Pleasure. Thanks for De nada, un placer. Gracias por haberme invitado.